Buenos días, buenas tardes, profesor. Hoy día voy a explicar sobre mi tema de la exposición, que es el reconocer y clasificar el traumatismo craneoencefálico utilizando el ABCD, aplicando el ABCD, el ATLS y el BLS ante un accidente. Ahora, primero, he preparado unas diapositivas para que me pueda ayudar a organizarme y poder tener una exposición mejor. En la introducción, el traumatismo craneoencefálico es la primera causa de muerte y discapacidad en la población de menor de 45 años. Su gran alto índice de mortalidad, que sus prolongadas hospitalizaciones que da y los graves secuelas resultantes, hace que este traumatismo sea uno de los causantes de la mayor problema socioeconómico en la actualidad. Ahora, los accidentes de coche son una de las causas principales y son las más frecuentes en adolescentes y adultos jóvenes. Le siguen las caídas, que son provocadas por los ancianos y los niños, y que el cual es un factor acompañante de este, que prevalece un 40% de los traumatismos craneoencefálicos graves. Ahora, pasemos a la clasificación. En la clasificación, según su fisiopatogenia, se clasifican en primarias y secundarias. En primarias, debidas al impacto y a los mecanismos de aceleración y decelerización y movimientos relativos del encéfalo respecto al cráneo, ocurren de forma inmediata al traumatismo, quedan fracturas, contusiones, laceraciones y una lesión axonal difusa. En las secundarias, aunque iniciadas en el momento del impacto, presentan manifestaciones clínicas más tardías y hemorrágicas intracraneales, que son edemas, lesiones isquémicas e infecciosas. Sobre las primarias, el médico no tiene ningún tipo de control. En las secundarias ya son tratables o evitables de cierta manera. En la isquemia cerebral, que es la lesión secundaria con mayor presencia en el traumatismo craneoencefálico graves, que son los que fallecen a causa de este traumatismo, y que en las zonas de isquemia aparecen con mayor frecuencia en pacientes que han presentado episodios conocidos de hipotensión arterial, hipoxia o hipertensión intracerebral o intracraneal. El método de ABC es crucial en el traumatismo craneoencefálico para evitar la hipoxia y la hipotensión, como dijimos antes, que son las causas más importantes de la lesión secundaria. Es preciso valorar la presencia de problemas que precisen una actuación terapéutica inmediata. Lo primero que hay que hacer es asegurar la permeabilidad de la vía aérea, garantizar una respiración eficaz y una buena situación hemodinámica. Primero, en la valoración inicial y tratamiento del ABC, la prioridad es el paciente traumatizado es conseguir una vía aérea adecuada, con control cervical, asegurar la adecuada ventilación y conseguir un acceso venoso para iniciar la reposición del volumen. Estos pasos son cruciales en el paciente con traumatismo craneoencefálico para evitar la hipoxia y la hipotensión, como dijimos antes, que son las cosas más importantes de la lesión cerebral secundaria. Ahora, la primera evaluación concluye con la determinación del nivel de conciencia y valoración de las pupilas, y el manejo inicial consiste en prevenir la hipoxia, mantener una presión arterial media adecuada y reconocer las lesiones que requieren cirugía. Otras lesiones concomitantes pueden ser reconocidas y tratadas. Siguiendo el método del ABC, ante todo paciente politraumatizado, la primera evaluación es la que es vía aérea más un control cervical. La aproximación del paciente debe realizarse siempre de frente, para que en caso de estar consciente no gire el cuello al notar nuestra presencia. Es prioritario, además de preservar el cuello, mantener la vía aérea expedita. Permeabilización, que es una apertura de la vía aérea, retirada de cuerpos extraños, colocación de cánula de Guedel y simultáneamente estricto control cervical. 2. El aislamiento de la vía aérea, que es una intubación orotraqueal, y simultáneamente estricto control cervical. Se debe aislar la vía aérea cuando el paciente tiene una puntuación inferior a 9 en la escala de coma de Gastro. Al intubar a estos pacientes debe ponerse especial cuidado, ya que la propia maniobra puede aumentar la presión intracraneal. Es necesaria una buena sedación y considerar el empleo de relajantes musculares, ya que la maniobra de intubación, la tos y las náuseas pueden aumentar la presión intracraneal. Pasamos a la B, en la ventilación, que el PO2 disminuye, que es la hipoxia,
y la hipercapnia provocan vasodilatación y aumento del volumen sanguíneo cerebral con hipertensión intracraneal. El paciente tiene que estar bien oxigenado y bien ventilado para evitar la hipoxia y la hipercapnia. La hiperventilación se puede hacer en medio prehospitalario si se dispone de mediadores de CO2 expirado. En caso contrario, se trata de un tratamiento que debe ser necesario, que se hará a nivel ya hospitalario. Hay que corregir las lesiones que comprometan al intercambio gaseoso y dar un aporte de oxígeno de más alta disponibilidad. Ahora, pasamos a la circulación y control de hemorragias. En esta fase del método de los ABC se evalúa la situación hemodinámica del paciente mediante la palpación de pulsos en la evaluación inicial. Básicamente, se considera que si el paciente exhibe pulso radial, la tensión arterial sistólica es al menos de 80, y si no tiene pulso radial, pero tiene femoral, la tensión arterial sistólica es de al menos 70. Y si no tiene pulso radial ni femoral palpable y solo tiene pulso carotidio, la tensión arterial sistólica va a ser de 60. Hay estudios que no han encontrado nada, que no han encontrado esta correlación y que demuestran que mediante esta regla se está sobreestimando la tensión arterial sistólica, pero en cualquier caso, se trata de una buena aproximación en la evaluación primaria y la utilizaremos en la evaluación y toma de decisiones. El objetivo es que la tensión arterial media sea al menos de 90. Hay que tener en cuenta que en general no puede atribuirse al traumatismo craneoencefálico o a la hipotensión, solo en situación terminal en enclaveamiento, que hay bloqueo simpático y shock medular. Ante un paciente con traumatismo craneoencefálico e hipotensión arterial hay que sospechar un sangrado y lo más frecuente es que sea abdominal. Así que hay que dar un control de sangrado y establecimiento de 2 vías venosas de grueso calibre. Ahora, y su objetivo es que la tensión arterial sea mayor a 90, la media. Seguimos en la evaluación neurológica. En esta fase se valora la puntuación de nivel de conciencia con la escala de Glasgow, se exploran las pupilas y se hace el examen motor. En la escala de Glasgow, esta secuela reduce al mínimo la interpretación del observado. Se trata de una descripción objetiva. Presenta una variabilidad entre observadores de un 3% y se ha validado su carácter pronóstico. La respuesta motora presenta mayor valor pronóstico, que es al menos artefactable, que se registra siempre en la mejor observación. Ahora, pasamos a la evaluación pupilar, que se evalúa el tamaño y la reactividad a la luz intensa. La atropina produce midriasis, que responde mal o no responde a la luz. Los opiáceos producen pupilas puntiformes en las que es muy difícil provocar y evaluar respuesta a la luz. Un episodio anóxico o una hipotensión grave puede producir midriasis bilateral reactiva que es reversible si se corrige el problema. Se puede establecer una correlación entre la topografía de relación y la exploración pupilar. Si en la exploración las pupilas son medias y no reaccionan a la luz, y la lesión se sitúa probablemente en el área mesencefálica dorsal, unas pupilas puntiformes y mínimamente reactivas que pueden apuntar a una lesión en la protuberancia, pupilas pequeñas y poco reactivas pueden indicar lesión supratentorial con herniación central inicial, entre otros. Pasamos al examen motor. Se evalúa la mejor respuesta motora, respuesta a la voz en el paciente consciente o al dolor si el paciente está en coma. El movimiento puede ser normal, anormal o ausente. La respuesta anómala de corticación indica lesión supradiencephálica, que es la postura en la flexión del brazo, muñeca y dedos con la extensión de la pierna. La llamada respuesta anómala de descerebración indica deterioro del tronco encefálico, que es la postura del motorista en extensión, pronación, aducción del miembro superior con extensión del miembro inferior homolateral. Lateralizaciones: retraso en el movimiento, menor movilidad o necesidad de mayor estímulo doloroso en el hemicuerpo. Pasamos a la exposición. Ya desnudar al paciente es fundamental para complementar la inspección ocular, ver si hay otras lesiones, fracturas, hematomas, hemorragias, y es especialmente importante cuando la ropa está mojada, ya que se debe evitar la hipotermia.
que hay que protegerlo del frío, cubriéndolo con sábanas, mantas o una vez lo hayamos secado si es el caso. Reevaluación y monitorización, que es volver a valorar y completar el ABC, que esta fase puede iniciarse en el medio extrahospitalario o al llegar al hospital. Aquí se puede hacer una monitorización del ECG, la tensión arterial y pulsiometría, sondajes si son permitentes y un traslado del paciente. En el examen radiológico simple que hemos de solicitar en un paciente politraumatizado incluye radiografía cervical, tórax y pelvis. En el segundo examen físico, que dice que es un momento de hacer una exploración física más detallada de la cabeza a los pies, es posible que sea en un contexto prehospitalario, pero en ocasiones no es posible llegar a hacer el segundo examen físico hasta llegar al hospital, donde se hará esta exploración completa. Hay que hacer una exploración física de la cabeza a los pies, a nivel de la conciencia, a heridas, contusiones, pupilas y del esqueleto facial. También del cuello, ¿no? Si está puesto el cuello cervical, hay que soltar la parte delantera para la inspección y exploración, volviendo a la suposición al finalizar. En los procedimientos de diagnóstico especiales, en el caso del traumatismo craneoencefálico, hablaremos de las indicaciones del TAC. En el TAC craneal, en las indicaciones, lo dice que el GCS tiene que ser menor a 15. Tras la resucitación inicial, focalidad neurológica, signos de fractura de la base del cráneo, fracturas deprimidas de huesos craneales, y que el GCS con amnesia o pérdida de conciencia, que es lo mismo, son pacientes que han perdido la conciencia a consecuencia del traumatismo y que en el momento de la exploración están conscientes. Algunos de ellos tienen amnesia del episodio y pueden hacer preguntas repetitivas en torno a lo que ha ocurrido o está ocurriendo. En el TAC craneal, en las lesiones, se habla del traumatismo craneoencefálico cerrado cuando no hay solución de continuidad de la dura madre y abierto cuando sí hay. Son ejemplos del traumatismo craneoencefálico abierto cuando las fracturas de la base del cráneo que se abren a las cavidades aéreas craneales, heridas penetrantes y las fracturas abiertas en la bóveda craneal. Las lesiones pueden producirse por varios mecanismos en el cráneo o bien por una aceleración o desaceleración que se lesiona los tejidos en el lugar del impacto o en el polo opuesto, que es una lesión por contragolpe. Según la localización y el mecanismo de producción, se producirán diferentes tipos de lesiones, como la hemorragia subdural, hemorragia epidural, contusión hemorrágica, entre otros. Lesiones intracraneales primarias. En las lesiones focales tenemos al hematoma extradural, al hematoma subdural, a la contusión hemorrágica craneal, a la hematoma intraparenquimatoso cerebral, y en las lesiones axonales difusas tenemos eso. En las lesiones intracraneales primarias tenemos eso. En los fenómenos intracraneales secundarios ya tenemos a la hipertensión intracraneal, a los desplazamientos de estructuras. Y en las fracturas craneales están las lineales, diastásicas, deprimidas, continuas y abiertas. Ahora, pasamos a la clasificación de los TSE según la escala de Glasgow. Es leve cuando el GCS es de 14 a 15. El leve de alto riesgo, en este paciente está indicada la realización del TAC craneal, aunque en el momento de la exploración tenga una puntuación de 15 de la escala de Glasgow y no hayan perdido la conciencia a causa del traumatismo. Tengan GCS14, tratamiento con anticoagulantes, una neurocirugía previa, que la edad sea mayor a 60, fractura de cráneo, crisis convulsiva o alcohol y drogas. Moderado el GCS de 9 a 13 y que se agrave ya cuando el GCS es menor a 9. Ahora, en la actuación de urgencias hay con alta con instrucciones por escrito para la vigilancia domiciliaria y criterios de derivación a un centro neuroquirúrgico. Que ahí ya se hace una lesión intracraneal, un GC de mayor a 14 sin factor extracraneal que lo justifica, o con deterioro neurológico, una focalidad neurológica, una fractura craneal que precisa recuperación quirúrgica. En resumen, con un buen control de la vía aérea y la ventilación y evitando la hipotensión, el control del sangrado y aportando líquidos, tratamos las principales causas de la lesión secundaria en el traumatismo craneoencefálico. Sobre las lesiones primarias, en el equipo sanitatorio no tiene ningún tipo de control.
Se derivarán a un centro neuroquirúrgico los pacientes que presenten un traumatismo craneal con lesión intracraneal o una escala de coma de Glasgow que sean menor a 14 y la aparición de la focalidad neurológica o una fractura craneal que necesite reparación quirúrgica. Gracias.